Buenos días a todos, hermanos. Qué bueno, qué placer estar por acá una vez más compartiendo la palabra de Dios, otro domingo más, con las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y cómo yo meditaba ahora que estábamos en la alabanza, cómo es un privilegio enorme poder venir a alabar al Señor, el tener siempre ese entendimiento de quién es Dios en nuestra vida, de qué es Dios para nosotros y poder glorificar su nombre por lo que ha hecho Él en nosotros y poder agradecer siempre por medio de este día, los domingos, venir y poder agradecer a Dios es un privilegio enorme. El hecho de que podamos nosotros estar reunidos acá, amados, es un privilegio tremendo porque sabemos de países y lugares donde no es tan fácil buscar de la palabra de Dios, no es tan fácil reunirse, no es tan fácil alabar, no es tan fácil darle, digamos que en público, toda la honra y gloria a Dios. Entonces esto, amados hermanos, es algo que tenemos que valorar. Es algo que no debemos dejar pasar como algo más, un día más de nuestras vidas, sino que tenemos que tener sentido y tenemos que tener entendimiento a la hora de agradecer a Dios por estar aquí. Entendiendo que Dios ha permitido que estemos, que ha permitido que vengamos un domingo más, que Dios nos ha dado vida y eso es amor de su parte. Entonces debemos con sentido, con entendimiento, con todo un corazón agradecido, siempre venir a buscar al Señor. Y amados, si recordamos, el domingo pasado estábamos hablando acerca del problema de Corinto, de esta iglesia que se había ido tras muchas carnalidades, pero no había seguido la guianza del Espíritu Santo, no había seguido esa guianza de Dios y que toda iglesia debe tener en su vida como iglesia, debe haber una guianza del Espíritu Santo para que no caigamos en las cosas que esta iglesia cayó. Veíamos lo grave de la situación de esta iglesia y cómo Pablo se dirigía principalmente a aquellas personas para darle una especie de reprensión, precisamente porque había caído en cosas que repetíamos varias veces el domingo pasado, cosas que ni aún entre los incrédulos son mencionadas, cosas que eran terribles y cosas que si hoy vemos, como les decía, en medio de la iglesia, cosas como estas que pasan, pecados como estos, nos horrorizaríamos. Estaríamos todos diciendo, wow, qué tremenda maldad, qué tremendo pecado hay en medio nuestro, ¿no? Porque eran, como habíamos repetido, divisiones, inmoralidad sexual y cosas tremendas. Entonces, Pablo se encarga de reprender bien a esta iglesia y decirle con verdades todo lo que estaba pasando en ellos y por qué no podían seguir de esta manera. Y veíamos cómo una de las cosas que principalmente había fallado en esta iglesia era la falta de espiritualidad, la falta de una espiritualidad verdadera. Cómo habían dejado el centro de su espiritualidad, que debe ser siempre Cristo Jesús, y habían puesto otras cosas. Se habían entregado muchas cosas de este mundo, habían sustituido al Dios que los llamó por otro tipo de cosas carnales, como mencionábamos, como la retórica, la filosofía, su propio entendimiento, y también, como vamos a ver hoy, habían sustituido al centro, que debe ser Cristo Jesús, por los hombres. Y eso estaba creando una división en esta iglesia, estaba creando, por supuesto, fricciones entre aquellas personas que podían, por llamado, porque ellos creían que habían sido llamados por Pablo, o porque habían sido llamados por Cefas, o porque habían sido llamados por Apolos, creían que eso les iba a traer algún bien en esta vida y por tanto decían, bueno, yo soy de Pablo. Y los otros decían, bueno, yo soy de Pedro, que era Cefas. Y los otros decían, bueno, yo soy de Apolos. Entonces estas divisiones por seguir al hombre y no seguir a Dios estaban creando una fricción tremenda en la iglesia. La espiritualidad de la iglesia estaba por los suelos y es algo que nosotros, amados, debemos analizar para que no caigamos en lo mismo, para que no seamos también guiados a estas divisiones por causa de seguir al hombre y no seguir a Jesús. Veíamos cómo esta iglesia estaba a falta de discernimiento, cómo ya no había un entendimiento de lo que era espiritual y lo que no era espiritual. Porque como vamos a ver más adelante, ya habían permitido pecados tremendos en la iglesia y no había nadie que los juzgara. No había nadie que se parara, que elevara la bandera de la verdad, de la justicia y dijera, esto no está bien en la iglesia, no está bien que esto pase.
Por tanto, se estaban permitiendo esta clase de pecados tremendos y veíamos una iglesia que ya no entendía y ya no estaba fundamentada en la roca que es Jesús. Su dependencia ya no estaba tampoco en el Espíritu Santo. No dependían de Dios, no dependían de la guianza de aquel que los llamó, sino que dependían del hombre. Y vamos a ver cómo esto terminó siendo la principal causa de estas divisiones. Para empezar, vamos a orar y pedirle también a Dios que nos dé el entendimiento para que nosotros seamos también buenos oidores y no oidores olvidadizos, y además seamos hacedores de su palabra para que también nosotros podamos guardarla. Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias porque podemos recibir tu palabra con libertad, Señor. Podemos entender cómo tú has hecho todas las cosas, Señor, y podemos buscarte de todo corazón, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en tu presencia. Queremos recibir hoy el Espíritu Santo, Señor, para entender cada palabra, Señor. Que nos vengas a hablar al corazón y que seamos sensibles a ti, Jesús. Amén y amén. Y vamos, amados, a buscar en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4, para poder identificarnos y ver y establecer cuál era el problema principal de esta iglesia. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces Pablo establece el diagnóstico de esta iglesia. ¿Cuál era? Las divisiones y la falta de espiritualidad. O sea, habían caído en carnalidad, ya no podían ser llamados más hermanos espirituales. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo su propia carne. Estaban siguiendo sus propios deseos, estaban siguiendo su propio entendimiento. Y él dice, bueno, yo quería darles alimento más sólido. Yo quería y tenía el objetivo de sembrar en ustedes algo más. Quería que ustedes crecieran espiritualmente. Y ya veíamos como una persona física, una persona también carnal, no puede crecer espiritualmente. Ya lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque no está en él. Porque no hay esa posibilidad de crecer en algo que tú no eres. Poníamos el ejemplo de la planta de la uva, la vid. ¿Cómo no puede dar fruto otro fruto que no sea la uva? Porque es vid. De la misma manera, una persona que no es espiritual no puede dar frutos espirituales. Y eso es lo que le está diciendo precisamente Pablo en este capítulo. Ustedes son carnales. No puedo darles algo más. No puedo darles de los secretos que Cristo me ha dado para ustedes porque no están andando en espíritu, en el espíritu. Están andando en su propia carne. ¿Por qué? ¿Y cuál era la evidencia? ¿Cómo se manifestaba esta carnalidad? Precisamente por las disensiones, las contiendas, los celos que había en medio de esa iglesia. Amados, estas cosas, como menciona Pablo mismo en Gálatas más adelante, son obras de la carne. Por tanto, queda definido por parte de Pablo que esta iglesia era una iglesia carnal. Porque estaba andando en las obras de la carne y no en las obras del Espíritu Santo. Celos, disensiones y todo este tipo de cosas no son cosas que nosotros deberíamos ver en la iglesia. No son cosas que nosotros vamos buscando a la iglesia. ¿Qué vamos buscando nosotros a la iglesia? A Cristo Jesús. Y ver en nuestros hermanos a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea ese ejemplo que brille en la vida de mi hermano para mi vida, para que mi vida sea bendecida. Entonces, cuando vemos en la iglesia disensiones, carnalidades y todo este tipo de cosas, nos sentimos tristes, obviamente. Y ha pasado muchas veces, y hemos visto, cómo iglesias caen en este tipo de cosas y todo se destruye. Porque, amados, cuando Cristo no es el centro, cuando Cristo no es el principal en la iglesia, todo lo demás se destruye. Ya no queda nada. Yo quiero que recuerden siempre que el común denominador de todos nosotros debe ser Cristo. Si eso se va, ¿qué tenemos? Yo me ponía a pensar que con muchos de los hermanos que están aquí y otros que he conocido, si no fuera por Cristo yo no tuviera nada en común. No hay nada que diga, bueno, a mí me gusta
el fútbol, a él también. Con algunos sí, pero con otros yo digo, lo único que me une a él es Cristo Jesús y que hemos sido los dos redimidos por la sangre de Jesús. Sin eso, amados, no somos nada y caemos en cosas como los corintios que cayeron en todo este tipo de carnalidades. Pablo tenía ese deseo de hablarles ya como a personas espirituales, pero sin embargo lo menciona como niños en Cristo, como personas que no habían crecido porque seguían en las mismas cosas de las cuales al principio Dios los había sacado. Se habían metido en ese lodo del cual Jesús ya lo había sacado en un momento. Y dice, más adelante vamos a leer en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Estas personas preferían algunos el estilo quizás más, digamos que filósofo rebuscado de Pablo, otros preferían el estilo más elocuente de Apolos, otros preferían a Pedro, a Cefas, quizás porque fue uno de los primeros discípulos y porque estuvo directamente con Jesús, y todos se jactaban en que yo fui llamado por Pablo, yo fui llamado por Cefas, yo fui discipulado por Apolos, y tenían esa división en la iglesia. Había un favoritismo hacia el hombre, pero no directamente hacia Dios. Como si el instrumento, aquel instrumento que Dios había mandado, esas personas que Dios había autorizado para estar como líderes en la iglesia, fueran más importantes que el autor mismo de la vida, que es Jesús. Ellos creían que la salvación y toda esa espiritualidad que había en ellos, que ellos creían que tenían, venía y provenía de esas personas, de esos líderes, de Cefas, de Pablo o de Apolos. Y se identificaban por eso. Ponían por encima de Dios al hombre. Querían poner el liderazgo por encima de aquel que les había llamado. Y ese es un peligro tremendo, amados, cuando ponemos y tratamos de imponer una idolatría en nuestras vidas hacia los líderes. Va a suceder todo este tipo de cosas en la iglesia, por supuesto. ¿Por qué vas a empezar a ser carnal? Porque estás idolatrando la carne. Los líderes no son más que carne, llamados por Dios, instrumentos puestos por Él para poder predicar la palabra, para poder, dice la Biblia, administrar los tesoros de Dios. Eso es lo que son los líderes. Pero cuando pones tu confianza en la carne, eres carnal. Cuando pones tu confianza en el Espíritu Santo, por tanto, vas a ser espiritual. No puede haber un cristiano, amados hermanos, que sea espiritual si ha puesto su confianza en el hombre. Esto queda establecido y debemos entenderlo. Y en esto cayeron los corintios, precisamente en una idolatría hacia el hombre, en un deseo de decir, yo soy de Pablo porque él me bautizó, porque él estuvo ahí, él me discipuló. O yo soy de Cefas porque es aquel discípulo grande, porque es el primero de los discípulos de Jesús. O yo soy de Apolos porque habla muy bien, me gusta cómo habla. Y entonces entras en un favoritismo por las cosas que a ti te gustan en tu carne. Y es lo que pasa. Muchas veces vemos hermanos, entre comillas, que dicen, bueno, yo hoy no voy a la reunión porque hoy no predica mi predicador favorito, aquel que me bautizó, aquel que me discipuló. Y quiero que entiendas que cuando haces eso, precisamente lo que estás haciendo es idolatrar al ser humano. Porque no estás buscando una palabra de parte de Dios, estás buscando una palabra de parte de tu predicador favorito. Se estaba manifestando en Corinto esta carnalidad y Pablo lo define porque están idolatrando al hombre. Porque estás viendo por encima de Dios a la carne. Porque estás buscando por encima de aquel que te puede justificar tu alma a un justificado más. A una persona, sí, qué bueno, que ha sido redimido por Jesús, que Dios lo puso delante de la iglesia para poder predicar, que Dios lo puso como también tu maestro, en este caso Pablo, que habíamos dicho que había estado 18 meses predicando a esa iglesia, estableciéndola, poniendo el fundamento. Estás poniéndolo por encima de Dios. Qué bueno que haga todas esas cosas, pero Dios es lo más importante. Amados, es como aferrarse. Y yo me recordaba cuando leía este texto,
cuando estaba más niño, cuando estaba en mi niñez y cuando me subía a los árboles y yo trataba de, por todas las cuestiones, tratar de agarrarme a cualquier parte para no caerme porque quería agarrar el fruto, me subía a una planta de mangos para agarrar el fruto. A veces era en mi casa, a veces era en casa de los vecinos, ya saben cómo son los niños, pero trataba de aferrarme a todas partes para no caerme. Muchas veces me caí y yo pensaba cómo me caía yo y era precisamente porque me estaba aferrando a las ramas esas débiles. Ustedes saben que si un árbol no es muy frondoso, no es muy grande, las ramas no van a ser muy fuertes, obviamente. Y yo me trataba de subir, como niño que era, a esas ramas y agarrarme, y terminaba en el suelo, y terminaba con muchos dolores porque, bueno, obviamente no estaba aferrado al tronco, estaba aferrado a las ramas. Y eso es lo que pasa cuando una persona empieza a seguir a un líder, por muy espiritual que sea, a una persona hecha de carne. Eres como un niño que te aferras a las ramas débiles, no al tronco que es Jesús, no al fundamento que es nuestro Salvador. Te aferras a aquello que puede ser llevado por el viento también. Y hemos visto tristemente como muchas personas desechan su fe una vez que el líder ese que lo llamó o que le predicó se va. Como personas dicen, bueno, ya yo no voy a seguir en esta iglesia, ya no voy a seguir buscando de Dios. ¿Por qué? Porque Él falló. ¿Por qué? Porque te aferraste a la rama. Porque no te aferraste al tronco que es Jesús. Porque tu fe no estaba fundamentada en Cristo, la roca. Todo eso que cantábamos es Cristo, la roca, el ancla de nuestra fe, ¿no? Eso tiene que ser una realidad en tu vida y no estaba siendo una realidad en esta iglesia, amados. Estaban aferrándose a esas ramas débiles. Y yo también pensaba en una de esas analogías que a uno se le ocurre, ahora que estoy acá en México y que he podido disfrutar mucho de, por ejemplo, la gastronomía en México, que es muy rica, es deliciosa. Yo pensaba por ejemplo, en el tamal. Qué absurdo sería que yo de momento empiece a deleitarme solo en la hoja del tamal, sin siquiera abrir el tamal, sin siquiera comerme y disfrutar del tamal, un tamal digamos, de mole verde, que es riquísimo. Qué absurdo sería que ustedes de pronto me vean en uno de nuestros convivios comiéndome la hoja del tamal y diciendo, wow, qué rico está esto, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, es que es cubano, es que no entiende estas cosas. Qué absurdo. Qué absurdo es que estas personas estuvieran disfrutando de la hoja, que no estuvieran disfrutando del tamal, de ese fundamento, de esa esencia que es Cristo Jesús. Es realmente absurdo el ver cómo estas personas se habían desviado siguiendo a un hombre. Sí, muchos de esos hombres y esos hombres seguían e imitaban a Jesús, pero no eran más que eso, precisamente, personas que imitaban al Rey de Reyes, al Maestro de Maestros, al Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y entonces cayeron en este tipo de cosas que para nada eran de buen testimonio entre los incrédulos y para nada queda hoy como buen testimonio para nosotros. De hecho, queda como un acto bien feo y que podemos analizar para que no caigamos precisamente en este tipo de cosas, amados. ¿Qué es entonces el hombre? ¿Qué es esa persona que Dios llama? ¿Qué debe ser el líder para nosotros? Y vamos a seguir leyendo en el versículo del 5 al 7, aquí en 1 Corintios 3. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amados, el hombre puede regar, el hombre incluso puede plantar la semilla. Y Dios usa líderes genuinos, líderes espirituales, personas que nos hablan desde el corazón de Dios, que nos hablan en el espíritu, que hablan a nuestra vida, pero son instrumentos usados por Dios, no es Dios mismo. No podemos idolatrarlos como si fueran el Dios en la tierra, como muchos hacen, por ejemplo, con el Papa, ¿no? Es Dios en la tierra. Todo lo que diga el Papa es. Y si el Papa se equivoca, bueno,
Eso es por mandato de Dios, Él no puede equivocarse. Entonces, haces prácticamente al hombre como Dios, infalible, no puede equivocarse, no puede errar. Y nosotros sabemos que el hombre, y cada uno de nosotros sabemos en nuestra vida personal cuántas veces nos hemos equivocado porque no somos perfectos. Porque toda la bondad que tenemos, porque todo lo que somos, si es que somos espirituales, viene de Cristo Jesús, de aquel que nos formó. Por ahí hay una canción que muchos han escuchado que dice, Cristo es el verbo, nosotros el sustantivo, yo soy el sustantivo, algo así. Indicando que Cristo es la esencia y ellos lo usan para sus canciones y sus cosas. Pero si entendemos esto nos damos cuenta que precisamente ese debe ser nuestra verdad. Que Cristo debe ser el todo en nuestras vidas, no ningún hombre. Esta iglesia cayó en su error precisamente porque habían alzado a estos hombres por encima de cualquier figura en esta tierra, porque más allá de una veneración o quizás de un respeto hacia el hombre, estaban adorándolo. Y basaban su fe, su espiritualidad, su salvación, todo lo que entendían en eso, en el hombre. Y nosotros podemos adorar muchísimas cosas en esta vida. Podemos adorar a nuestra religión, podemos adorar a nuestra iglesia, podemos adorar a la manera perfecta en que el predicador habla, y eso no nos va a llevar a Cristo Jesús. Y eso no va a servir de nada cuando estemos delante de su trono. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Imagínate lo absurdo que sería precisamente decirle a Dios, después que Él ha derramado de su gracia, después que hemos visto tantos milagros por salvación, por medio de su Espíritu Santo, en nosotros, en nuestra iglesia, llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy salvo. Sí, soy salvo. Y que Él te pregunte, ¿y por qué eres salvo? A ver, dime tú, ¿por qué crees que eres salvo? Y que tú digas, es que yo seguía a tal predicador por 20 años. Es que yo estuve en tal iglesia 20 años. Ahí no falté ni un domingo, Señor. Hasta llovía y yo iba. Hasta tronaba y yo iba. Hasta caía prácticamente nieve y yo iba. No había un domingo que yo me perdiera de. Yo quería estar ahí. Y yo estuve ahí. Y el Señor te va a decir, ¿y eso de qué te sirvió? ¿Y eso de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve idolatrar a un hombre y decir que yo soy discípulo de tal persona por tanto tiempo? Fui discípulo, yo fui de los primeros en fundar esta gran iglesia. ¿De qué te sirve? ¿De qué te va a servir delante de Dios? ¿De qué nos sirven todas esas cosas? ¿De qué nos sirve tratar de fingir ciertas cosas en nuestra vida, ciertas experiencias, imitar ciertas experiencias verdaderamente espirituales en nuestra vida? ¿De qué nos sirve nada de eso? La Biblia dice unas cosas, hay cosas que de verdad y de tal manera tienen cierta reputación de buenas, pero que ninguna cosa, de nada nos sirve delante de los apetitos de la carne. A la hora de enfrentarnos a las cosas de esta vida, a la hora de enfrentarnos a nuestro propio yo, a la hora de quitar ese yo, de nada nos sirve este tipo de cosas que tienen buena reputación, como incluso aparentar cristiano, incluso aparentar que somos salvos porque, no sé, porque me porto bien o porque sigo a tal líder. De nada nos sirve eso. No nos puede justificar un hombre y eso debemos entenderlo también. Solo Dios puede justificarnos. Veíamos el domingo pasado cómo precisamente el centro de nuestra espiritualidad debe ser, y lo primero, debe ser nuestra justificación. Cómo Dios nos justifica y entonces empezamos luego a ser espirituales cuando Él nos regenera por medio de su Espíritu Santo, nos da ese don por el cual empezamos a dar frutos del Espíritu Santo. Pero si no tenemos esa justificación y la buscamos en un hombre, de nada sirve. Y vemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, de nuestra historia, incluso como iglesia, de cómo había personas que para sentirse salvos ellos mismos buscaban ¿a quién? Al hombre, al líder. Amado, yo quiero decirte que creo yo que yo soy salvo. A ver, ¿por qué eres salvo? Había este tipo de conversaciones. ¿Por qué eres salvo? Bueno, es que yo una vez tuve una experiencia y yo, no sé, yo
vi un milagro en mi vida y yo creo que por eso soy salvo. Y entonces estas personas, si el líder les decía que eran salvos, ellos ya se sentían salvos y bien delante de Dios. Pero si el líder les decía, no, ¿sabes qué? Tú no eres salvo. Ya ellos se sentían condenados, se sentían rechazados, se sentían que ya no tenían ningún tipo de justificación delante de Dios. Porque, wow, ir contra el ungido, ¿cómo vamos a ir contra él? Pero quiero que entiendas, amados, que el único que te puede justificar y decir si tú eres salvo o no es Dios. Es su Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice el líder da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. No dice el líder te justifica. No dice el líder te regenera. No, es Dios. Por tanto, ninguna de estas cosas, el tener buena reputación porque él es discípulo de alguien, no te va a salvar. No te va a dar ninguna garantía delante de Dios. Solo Cristo y el sacrificio que él hizo por ti te va a dar garantía delante de Dios. Cuando tú llegues a su presencia, si fuiste redimido y si fuiste limpiado por su sangre, esa va a ser tu garantía. ¿Por qué estás aquí? Porque yo fui redimido por Jesús. Porque Él es mi salvación, no ningún hombre. Entonces esta iglesia se estaba jactando en su carnalidad de que seguían a tal, al otro, pero no seguían a Dios. Y esa era la evidencia. Entonces, como conclusión de esta parte, debemos entender que cuando una iglesia está andando en este seguimiento idolátrico al líder, ya no está el Espíritu. ¿Por qué debemos remarcar esto? Para que si algún día pasan alguna de estas cosas, ustedes entiendan, ya ahí no está el Espíritu Santo. Ya están siguiendo al hombre. Puede que haya algunos que sean como tizones rescatados del fuego, que estén realmente tratando de seguir a Dios, que estén siguiendo con todo su corazón a Cristo, pero cuando en general la iglesia, la evidencia es que están siguiendo al hombre, están idolatrando al hombre, ya ahí no está Jesús. Ya no hay garantía de que esté su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía a adorar al Espíritu, que es Dios. No vas a adorar al hombre y decir que está siendo espiritual, porque está siguiendo precisamente a la carne. El líder, amados, tiene que ser un servidor más. Tiene que ser como otro más en la iglesia. Simplemente es aquel que está encargado de velar por la iglesia por encima de todos y que fue puesto ahí en esa responsabilidad delante de Dios y que va a tener además que rendir cuentas, lo cual no es fácil. Porque Dios, además de pedirle cuentas por su propia vida, le va a pedir cuentas por otros. A ver, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que plantaste? ¿Realmente pusiste bien el fundamento? ¿Realmente predicaste la palabra a tiempo, fuera de tiempo? ¿Realmente lo hiciste teniendo siempre en cuenta esa piedra, esa roca que es Jesús? ¿O predicaste tu propio entendimiento? Entonces el líder tiene una gran responsabilidad. Pero el fundamento, amados, siempre va a ser Cristo. Y vamos a seguir leyendo en los versículos del 10 y el 11 aquí en Corintios 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, amados. Nadie. Nadie puede venir inventando nada más. Nadie puede poner su propio entendimiento por encima de lo que ya la Biblia dice. La Biblia dice que la suma de tus palabras son verdad. O sea que todo esto que ya hemos entendido ya ha sido revelado por medio del Espíritu Santo y por eso podemos consumir y de ahí sacamos beneficio para nuestra vida, de ahí sacamos nuestro verdadero alimento y toda la suma de sus palabras son verdad. ¿Esa verdad quién es? Jesucristo. Y ese es el fundamento. Ese debe ser el fundamento de nuestra fe, no un líder cualquiera. El líder sí tiene y está llamado a plantar, está llamado a evangelizar, está llamado a predicar el evangelio. ¿De quién? De Cristo. El líder también está llamado a regar y también está llamado a edificar. O sea,
a fortalecer a la iglesia, a instruir a la iglesia, tiene y debe hacerlo, porque Dios mismo lo está llevando. Pero esa iglesia, ¿de quién es? De Jesucristo. Eso que está edificando tiene que hacerlo. Y dice aquí la palabra que, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno tenga cuidado de lo que está haciendo, porque si Cristo no es el fundamento, en vano estás edificando. Y la Biblia dice eso, ¿no? En vano trabajan los edificadores si Dios no es la roca, si Dios no es, en vano trabajamos. En vano predicamos si no predicamos a Cristo. En vano hablamos si no hablamos desde el Espíritu Santo. Quiero que eso lo entiendan. Cada uno va a tener que rendir cuentas. Y además Pablo aquí les dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque esas personas estaban edificando en otras cosas su propia vida. Cada uno tiene que tener la responsabilidad como cristiano de edificar su propia vida. Pero ¿de dónde saca las piedras para edificar? ¿De dónde saca el cemento para poder edificar tu propia vida? Eso es algo que tienes que tener como responsabilidad. Y cuando lo trasladamos a lo espiritual, quiere decir que ¿de dónde sacas tu alimento? ¿De dónde viene tu alimento? ¿Viene de Dios? ¿Viene de su palabra o viene de tu propio entendimiento, de tu yo, de tu ego? ¿O viene de un líder o viene de aquella persona que ya idolatraste? ¿De dónde viene tu propia edificación? ¿De dónde viene tu espiritualidad? ¿Entienden? Eso es lo que nos está diciendo Pablo y lo que Pablo le está queriendo decir a esta iglesia. Tienen que tener cuidado de dónde y cómo están sobreedificando. Porque si ya nosotros establecimos que Dios es la roca, que Cristo es el fundamento, que yo vine también a evangelizar y a predicar de ese fundamento, que Apolos discipuló y edificó, ¿ustedes de dónde están recibiendo y dónde estás sobreedificando tu propia vida? En la filosofía, en muchas personas, en muchos líderes, y estás dejando a un lado esa base que debe ser siempre Dios. El mismo Pablo se menciona a él, se identifica como perito arquitecto. El perito arquitecto es esa persona que ha sido formado para analizar las estructuras. Eso es en la construcción, ¿no? Ha sido formado, ha pasado tiempo para poder analizar cómo está siendo construida una estructura, cómo está siendo construido un edificio o una casa, o sea que tiene esa posibilidad porque ha estudiado para eso. Entonces él se identifica a sí mismo como perito arquitecto, esa persona que además ha sido llamado por el dueño para que pueda él mismo edificar de una manera correcta esa estructura y que no se caiga luego a los años, ¿no? Entonces Pablo sí dice, bueno, yo soy perito arquitecto, quiero que lo entiendan, yo no soy el dueño. Yo no fui el que mandó a hacer esta estructura. El que me manda a mí es Jesús. Él es el fundamento. Yo solo soy un arquitecto. Tú no puedes idolatrar al arquitecto porque está haciendo tu casa. Ay, qué bonito la estás haciendo. Ay, qué bonito, qué bonito. Tienes que idolatrar a aquel que es el dueño de la empresa, por así decirlo, en una manera un poco más terrenal. Tienes que entender y tienes que darle quizás el respeto a esa persona que es el que mandó a hacer tu casa, porque aparte está poniendo la economía, porque está poniendo el esfuerzo, porque está poniendo sus trabajadores a esa empresa. Bueno, al dueño de esa empresa tienes que agradecer. Pero él dice, yo soy perito arquitecto. Yo soy simplemente el que está predicando el verdadero fundamento, que es Cristo Jesús. Nadie más, amados, puede poner otro fundamento. Ese es el centro de todo esto. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni tu pastor, ni tu líder, nadie. Vamos a leer precisamente algo que dice la Biblia claro acerca de esto. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Aquí Pedro le está predicando a una multitud y le está diciendo, una multitud de judíos y que venían de la dispersión, que venían de varias partes del imperio, y le estaba predicando el evangelio. Y les dice a esas personas, ustedes rechazaron a la piedra angular. También cuando nos vamos a la construcción un poquito, porque hacen referencia a esto, esa piedra angular es esa piedra que ponen primero cuando van a hacer una estructura, cuando van a hacer un edificio.
esa piedra que va a ser la guía de ahora en adelante de todo ese edificio, la primera piedra. Por ejemplo, cuando estamos armando un rompecabezas, ¿qué hacemos? Empezamos por las esquinas. O sea, tenemos como referencia a eso y ponemos una pieza que nos sirve de referencia o de guía para empezar a armar ese rompecabezas. De la misma manera, Pedro les está diciendo a estas personas, ustedes rechazaron la piedra que ha venido a ser piedra angular. Ustedes los edificadores, se está refiriendo a los judíos. Esos judíos que cuando Cristo vino lo rechazaron porque no quisieron edificar sobre Él. No quisieron que Él fuera la piedra angular, a pesar de que Él había sido el llamado por Dios, el enviado por Dios para redimir nuestros pecados y sus propios pecados como pueblo. No, ellos quisieron edificar ¿en qué? En ellos mismos, en su religión, en sus tradiciones, en sus propias cosas, pero no quisieron edificar y no quisieron poner a Jesús como piedra angular. Entonces, nosotros debemos tener esto en cuenta. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Quién es la piedra angular de nuestras vidas? Eso debes preguntarlo. ¿Quién y en qué se basa tu fe? ¿En Jesús? ¿En aquel que vino, murió y resucitó por tus pecados, por ti? ¿O simplemente en un líder que quizás tiene buenas intenciones, que quizás también él mismo ha sido justificado, pero que no puede ser la piedra angular de nadie? Porque él mismo, para sí mismo, no pudo ser piedra angular. Y eso quiero que lo entienda. Yo mismo no puedo justificarme a mí mismo, no pude hacerlo. Y mira que lo intenté. Y aquellos que hemos tenido experiencias de salvación, muchas veces nos ha pasado esto, ¿verdad? Que hemos tratado de, por nuestras propias fuerzas, ganarnos la salvación, hacer todo lo posible. Hemos tratado de caminar, hemos tratado de predicar, hemos tratado de incesantemente hacer las cosas como a Dios le agradan. En nuestro entendimiento hemos tratado de hacer buenas obras, pero no hemos ganado nada. Hemos ganado más tristeza. Nos hemos alejado más. Porque no es por nosotros, porque no es por el hombre, no es por ti mismo, no es por tu yo, no es por tu iglesia, no es por tu líder, es por Cristo Jesús. Y cuando conocemos a Cristo Jesús, viene esa libertad. Ahora empezamos a entender todo. Ahora podemos caminar en libertad porque su espíritu, y en su espíritu hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Él nos regenera con su Espíritu Santo y ahora ya no pecamos porque hay libertad. Ya no tenemos que esforzarnos para portarnos bien porque ya el Señor nos redimió todo y porque ya entendemos esto y porque ya caminamos por su Espíritu y empieza el fruto del Espíritu y empezamos a tener buenas obras. Porque Él nos cambia, porque Él nos transforma, amados. Ya no es por nosotros. Eso es algo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede obrar un milagro en tu vida. El hombre puede predicarte a aquel que obra milagros. Y eso es lo que estaban haciendo Pablo y Apolos. Eso es lo que querían hacer con esa iglesia, edificar, pero en el fundamento que es Cristo Jesús, nadie más. Y esta gente, bueno, cuando perdieron el Espíritu Santo por sus carnalidades y sus cosas, entonces quitaron el fundamento de sus vidas. Ya no se acordaron quién fue el que hizo el milagro de la salvación. Hay una diferencia muy grande cuando Cristo es tu base, cuando Cristo es tu roca, cuando Cristo es el fundamento de tu vida. Primero, aunque buscas ser parte de la iglesia, aunque quieres ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia no es tu fundamento, no es lo más importante, porque ya Jesús pagó por ti, porque ya Jesús te dio una dignidad, porque ya Jesús te dio un significado en esta vida y te dio un propósito. Entonces, el ser parte de la iglesia es algo bonito, algo que va también a edificar y que también va a, digamos, a bendecir mucho tu alma, porque es un medio de gracia, pero no es el fundamento. Ya el fundamento está puesto, ya encontraste a Jesús. También tu relación con Cristo siempre va a ser lo primero, no va a ser basado en que yo llevo 20 años en esto. Es que yo llevo 20 años siguiendo a este líder. No, tu relación con Cristo va a ser lo primero. Y no va a ser invariable.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando vengan un montón de personas a predicarte otra cosa, tú vas a entender no, porque eso no es lo que Cristo me está mandando. Porque mi relación con Cristo es lo primero. Incluso la comunidad de la iglesia va a ser secundaria, no primaria. Tú no te basas en que yo soy de tal religión, que yo soy de tal denominación y mi denominación me respalda. No te importa, no lo necesitas más que para una bendición para tu vida, pero no lo necesitas como fundamento de tu fe. No es ese, no es tu iglesia, no es tu religión el que te salvó. Además, cuando vengan y pasen los problemas, porque van a venir los problemas y porque hay problemas, estás sustentado siempre en la roca. Tu vida va a estar firme. Vas a pasar por momentos difíciles de tristeza, de dificultad, porque todo ser humano lo pasa, porque estamos en este cuerpo, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones, porque es difícil el camino, pero el fundamento de tu fe siempre va a ser Jesús. No se va a mover de ahí. Y eso es lo que te va a llevar a creer que vas a salir de ese problema. Y Él es el que te va a ayudar a salir de tu dificultad. Cristo Jesús, porque Él es el fundamento, las tormentas no te van a derrumbar. Vas a pasar por dificultades, vas a pasar por problemas, pero Jesús va a ser tu roca firme, el único que no varía. Cuando otros se vayan, como decíamos hace rato, no va a pasar nada. Te va a doler, va a ser difícil ver a un hermano caer, ver a un hermano irse, pero yo creí en Jesús, yo no creí en que en mi hermano, el fundamento de mi salvación no es mi hermano, es Jesús. Él es la roca de mi salvación. No dependes, no vas a depender de que otros permanezcan, no vas a depender del que el líder siga hasta el final. Qué bueno si lo hace, qué bueno si me acompaña hasta el final, pero mi fundamento es Jesús, que va a permanecer hasta el final, que va a estar conmigo, que me prometió estar hasta el final y que lo va a hacer, porque en Cristo no hay sombra de variación, en Él no hay hoy sí y mañana no. En Él no hay error, en el ser humano sí. Los seres humanos podemos fallar, el líder puede fallar, pero Cristo no va a fallar, amados. Eso es algo que debemos entender y por eso debemos creer en Él y no en nadie más. Qué bueno que Dios haya levantado tantas personas. Qué bueno que se nos predique la verdadera doctrina. Qué bueno que se nos predique el evangelio. Qué lindo que Dios use personas. Pero ese no es el fundamento de nuestra fe. Pero ese no puede ser nuestra salvación. Debe ser siempre Jesús. Cuando los líderes caen y cuando el líder caiga, no va a haber crisis en tu fe. Ya me voy de esta iglesia. Ya nada sirve, ya no creo en Dios. Porque Él, que yo tenía como una persona tan eminente, tan grande, cayó. ¿Qué va a hacer de mí? Y hemos visto tristemente como personas caen en esta crisis de fe y se terminan alejando de Dios para siempre porque desde un principio no creyeron en Dios, en el Dios que salva. Creyeron en el hombre. Y vamos a leer el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 25. Dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es esto, amados, precisamente. Cualquiera que oye sus palabras y fundamenta su vida en Cristo Jesús, cuando vengan las tormentas no va a haber problema. Porque su vida está edificada en la roca, no en un hombre, no en nada superficial, no en la arena. Porque luego nos habla del insensato, cómo el insensato construye su casa sobre la arena. Y yo estaba revisando un documental de cómo hacían estas personas en ese tiempo sus edificaciones y dice que escarbaban profundamente hasta que encontraran un fundamento fuerte, hasta que encontraran la piedra. No hacían superficialmente sus casas. ¿Por qué? Porque sabían que si venía una tormenta se iba a llevar sus casas. O sea, sí escarbaban hasta que buscaban esa roca donde podían construir y donde podían poner las bases de su casa. De la misma manera, una persona que busca a Dios debe buscarlo profundamente, debe escarbar hasta que lo encuentra y debe fundamentar su vida en esa roca, en ese Dios.
No puedes, y es feo ver cómo hay personas que fundamentan toda su vida en algo pasajero, en algo de esta vida, en algo de esta tierra. Son superficiales como ese insensato que edificó su casa sobre la arena y pasaron las tormentas y esa casa se fue. Y es lo que pasa cuando fundamentas tu vida en el hombre, en la carne, en ti mismo, en la religión y en todo lo que hemos mencionado. Tu fe se va a ir cuando venga la tormenta, no va a sostenerse. Como les decía hace rato, es como agarrarse de esa rama. Cuando el viento sople, se va a caer. Te vas a caer con esa rama. Te vas a caer con ese hombre que tanto idolatraste cuando él ya no esté. Jesús debe ser el centro de tu vida. Y los corintios, amados, olvidaron todo esto, el centro de su fe, quién había sido. Olvidaron también su devoción y quién los había rescatado. Y causaron este tipo de divisiones por falta de un entendimiento real de quién es Dios para sus vidas. Hace poco, amados, yo estaba analizando precisamente una analogía que me habían hecho hace mucho tiempo. Antes de que yo me casara, siempre me enseñaron que el matrimonio era como estar cada individuo en las orillas o más bien en las esquinas de un triángulo. Si se acuerdan de esa analogía, es algo muy, muy conocido en nuestro ambiente. Y que mientras más cerca estés de la punta del triángulo, que era Cristo Jesús, o sea, mientras más cerca estés de Él, sí, precisamente, más unido vas a estar, porque más te acercas a la parte superior del triángulo. Me lo ponían de esa manera para que yo entendiera que las personas y el matrimonio debe estar fundamentado siempre en Jesús. Esto es algo que no entendieron los corintios y por tanto estaban divididos, cada quien por su propia esquina del triángulo. Yo me voy hacia acá, hacia la derecha, con Pablo. Yo me voy hacia acá, hacia la izquierda, con Apolos, porque me gusta más cómo él habla. Pero ninguno estaba en la parte superior con Jesús. Cuando una iglesia, que son aquellos individuos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, anda divididos entre un hombre o entre el otro y no están unidos en Jesús, va a pasar esto mismo. Vamos a andar en celos, en contiendas, en divisiones, en un montón de cosas, porque no nos rige nuestra vida Dios. Porque Cristo no es el centro, porque Cristo no es esa parte superior del triángulo. Porque estamos cada quien por nuestro lado y andamos en nuestro propio entendimiento de quién me gusta más, de quién habla mejor. Pero el centro no es Jesús. Y aquí la Biblia, y bueno, Pablo les hace una advertencia. Vamos a seguir leyendo en el versículo del 16 al 17. Recuerden que estamos en 1 Corintios 3. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a estas personas? Ustedes con estas divisiones están causando destrucción para la iglesia. Están destruyendo el propio templo de Dios. Ustedes están destruyendo esa comunidad tan bonita que ha sido pagada por precio y precio de sangre por la muerte de Jesús por ellos. Por sus carnalidades, por sus divisiones, por seguir al hombre, están destruyendo la iglesia y van a tener consecuencias por esto, porque la iglesia es templo de Dios, es morada del Espíritu Santo, ha sido comprada con esa sangre y con sus carnalidades, con sus divisiones la están separando. Qué triste, ¿no? Qué difícil cuando hay estas divisiones en iglesias y cuando ves que iglesias de años se han dividido por opiniones de hombres. ¿Por qué sigo a este? ¿Por qué sigo al otro? Porque ya ahí no está el Espíritu, amados. Y es lo que pasaba en esta iglesia. La iglesia es santa ante Dios y debe ser santa ante Dios. Y debe seguir solo un fundamento que es Cristo. La causa de todas estas cosas, de todas estas divisiones, era que no seguían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo les advierte, están atentando contra el cuerpo de Cristo, están atentando contra Cristo mismo,
Cuando hay estas divisiones en la iglesia, divisiones de opiniones humanas, estás atentando contra Cristo. Qué duro ver a aquellos líderes que buscan esa gloria para sí mismos y que dividen la iglesia. Qué difícil va a ser cuando se tengan que presentar delante del Dios que los llamó, que los puso como servidores, no como personas gloriosas, ni personas famosas, ni personas que tenían que exaltarse ellos mismos. Los puso como servidores, les responsabilizó con la vida de la iglesia, les responsabilizó con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Qué duro es ver, y va a ser ver cuando esas personas tengan que rendir cuentas delante de Dios. También va a ser duro ver como muchas personas prefirieron seguir al hombre antes que Dios. Y ahí es cuando se cumple esa palabra que Jesús mismo dijo: prefirieron las tinieblas que la luz, prefirieron la carne que el espíritu. Y como les decía hace rato, prefirieron la hoja del tamal antes que el tamal, ¿verdad? Antes que esa esencia, antes que eso en lo cual podemos deleitarnos, ante ese alimento que es Cristo Jesús. La Biblia también dice ahí de aquel por quien vienen las divisiones. Y eso es un llamado no solamente para los líderes, sino para aquellos que están buscando preferencias terrenales. Y están de esa manera dividiendo la iglesia y no llevan a aquellos que son primerizos en Cristo a seguirlo a Él por encima de todo, sino que a seguir a un hombre, a un líder. Estas personas llamadas por Dios, estos líderes espirituales, tienen algunas características y Pablo aquí en el capítulo 4 empieza también a darnos luz de cómo deben ser esos pastores, esos administradores que ya habíamos dicho. Vamos a seguir en el capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores y que cada uno sea hallado fiel. El líder espiritual, el pastor, aquel que predica, aquel que también vela por tu alma, tiene que ser hallado fiel. Tiene que ser una persona íntegra en sus convicciones. No puede ser que sea una persona que te predique una cosa y que en su vida viva otra, que ande en hipocresía. Tienen que ser servidores de Cristo Jesús, no de nadie más. No de aquel que me paga, no de aquella religión que es la que me mueve, no de aquella religión que es que me mueve de iglesia o que si no le caigo bien me va a mandar para no sé qué lado. No dependes de una religión, dependes de Cristo Jesús y de lo que Él te mandó, de su llamado, y está consagrado siempre a Él. Es íntegro, no lo mueve nada, no lo mueve las masas, no lo mueve que una persona se sintió mal. Ay, es que yo pensé que hablaste para mí y ya por eso no vas a predicar lo que Dios te mandó. Solo es movido por Dios. Ese líder debe ser así y debe ser, como les decía, un siervo para los hermanos. ¿Recuerdan lo que Jesús hizo con sus discípulos? Les lavó los pies. Siendo Él el maestro, siendo Él Dios, siendo Él el que estaba por encima de todas las cosas, siendo Él el verbo, el principal, el primero de la creación, el logos, o sea, la palabra misma, lavó los pies de aquellos pescadores, enseñándonos que el líder, el maestro, también debe ser un servidor. No puede agenciarse a él mismo la iglesia, no puede decir ahora esto es mío. No, porque esa iglesia es de Jesús. Porque esa iglesia es del maestro de maestros. Pablo dice que él es un colaborador más, que él es un colaborador llamado por Dios, que sí, que tiene que administrar los tesoros del reino, que tiene que predicar la palabra, que tiene que hacerlo porque Dios lo llamó a eso, pero no para agenciarse de la iglesia, no porque él sea el principal, no porque él sea Dios mismo, no. El líder debe entender esto y debe por encima, o como una de las cosas que debe hacer, debe ser consciente de su propia humanidad y su propia necesidad de Dios. Vamos a seguir en el versículo 3. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado. Estamos en 1 Corintios 4. Por vosotros, dice.
Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Qué le está diciendo Pablo a estas personas? Amados, yo soy consciente de mi humanidad y que yo voy a ser juzgado por Dios. Por tanto, yo no tengo miedo a ningún hombre. Yo no tengo miedo a ser juzgado por nadie. Como decíamos la semana pasada, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él anda conscientemente andando en los pasos de su maestro, aquel que le llamó. Y sabe que ese maestro lo va a juzgar por lo que él haga y por el ejemplo que dé. Estas personas deben ser siervos, pero también, amados, quiero que entiendas que el ser líder es tremenda responsabilidad. Vas a pasar por muchas dificultades, más que todos. Vas a pasar por muchos problemas. Vas a pasar por muchas pruebas en tu vida, por muchas tentaciones. Y si estás como líder también fundamentado en Cristo Jesús, vas a pasar eso sin problema. Obviamente con tristeza, con todo lo que sabemos que viene a la vida de un ser humano cuando pasa por pruebas, pero sabiendo y teniendo siempre tu fe en Cristo Jesús. El líder tiene tremenda responsabilidad y yo hace poco me asombraba porque estaba escuchando a alguien que es un nuevo convertido y estaba diciendo, bueno, es que yo quiero, digamos que es un nuevo convertido, ¿no? Entre comillas, es que yo quiero ser líder, es que yo quiero empezar a predicar el evangelio. Yo le preguntaba, a ver, ¿y por qué quieres hacer eso? ¿Cuál es tu motivación? Para ver cuál era su corazón. Y él decía, bueno, es que yo veo que los pastores llegan en su carro, que los pastores llegan bien acicalados, que los pastores llegan muy bien perfumados, pero no cualquier carro, el carro del año. Y veo que llegan a la iglesia, dan la palabra, hablan muy bonito y luego se van. Yo quiero eso. Él estaba buscando prosperidad en este mundo. Y entonces tuve que explicarles lo que era ser un verdadero líder y lo que presupone eso. Y cuando él escuchó todo ese tipo de cosas, entonces dijo, bueno, entonces no quiero ser líder. Mejor me ahorro todo eso. La Biblia dice que en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo y el líder va a pasar aflicciones. Pablo pasó aflicciones y luego él relata cómo pasó tribulaciones, prisiones y todo este tipo de cosas que ya sabemos, hasta el final que tuvo que dar su vida por Jesús. No es así de fácil y van a tener la responsabilidad de dar cuentas a Dios y delante de Dios por la iglesia también. Un líder, amados, por eso debe entender que Jesús también es su centro. Debe ser consciente de su humanidad. No debe llevar a las personas a sí mismo. Porque ¿quiénes somos nosotros? Dice mismo Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es cualquier líder, cualquier persona que predique? ¿Quién es? El importante aquí es Jesús, no nosotros. Somos instrumentos. Como algunos sirven en el sonido, como algunos sirven en la escuela dominical, como algunos sirven en otras cosas, en tantos ministerios, nosotros servimos predicando. Por eso no podemos ser objeto de adoración de nadie. Sin embargo, nuestras vidas sí deben imitar siempre a Cristo Jesús. Yo quiero decirles a ustedes, amados, que el importante es Jesús. Porque quiero que crean en Él. Porque quiero que entiendan que si algo yo soy, o cualquiera que se para aquí enfrente, cualquiera que te aconseje, cualquiera que vea por tu alma, si algo somos es por Jesús. De nada nos sirve gloriarnos de que predicamos o hablamos muy lindo o decimos las cosas, ¡ay, qué bendición! Eso no nos sirve de nada delante de Dios, porque nosotros sabemos que estamos aquí por su misericordia y por su gracia. Entonces, crean a Jesús. Crean a aquel que estuvo dispuesto a venir a esta tierra y a sufrir como siervo. Aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Crea ese. Ese debe ser la roca de tu salvación.
Pablo mismo nos dice algo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, para que entienda este pueblo, esa iglesia, por qué no debíamos buscar la gloria en nadie más. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién estoy buscando? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Porque si empiezo a agradar a los hombres o a tratar de buscar la gloria de los hombres o a tratar de buscar la gloria del líder o a tratar de buscar esa jactancia en mi vida o tratar de jactarme de que yo soy de aquel líder, de este o del otro o de mí mismo, no sería siervo de Cristo. No soy siervo de Cristo cuando empiezo a seguir a otros, porque Él fue el que me llamó. Yo no estoy buscando, dice Pablo, la gloria del hombre, no me importa. No me importa tampoco buscar, dice él, la gloria de ustedes. Yo quiero buscar la gloria de Dios, porque Él me llamó. Y por Él es que sufro, y como sabemos, cadenas, tribulación, angustia y todas esas cosas, porque vale la pena seguir a Cristo. No vale la pena seguir a ningún hombre. Quiero que lo entiendan, amados. Eso nos va a cuidar. Eso nos va a hacer una iglesia firme. Eso nos va a hacer individuos, personas, seres humanos, justos, firmes, y que vamos a llegar hasta el final, porque vamos a estar en la roca, porque nuestra vida está y va a estar basada en Él. Amados, ya para terminar, vamos a leer, por último, un texto que habíamos ya, del cual habíamos hablado la semana pasada, y está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y es algo que dijo Pablo. Repito para aquellos que están proyectando, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese era el llamado de Pablo. Aquel gran apóstol, aquella persona que predicó tanto, aquella persona que tenía tanta gracia, dones, el Espíritu Santo, que Dios se manifestó por medio de él muchas veces, que Dios le habló muchas veces, que también predicó y evangelizó por toda Asia, por toda Europa, por todas partes. Aquel gran apóstol dijo, sed imitadores de mí, pero por la única razón que yo soy imitador de Cristo. Véanlo a Él en mí, no vean al ser humano. Porque si vemos al Pablo que fue, al principio era una persona que era perseguidor de los cristianos, una persona que era terrible, una persona de la cual los mismos cristianos y el mismo Ananías, que fue el que luego le impuso las manos en su ceguera cuando estaba Pablo ciego, dijo, Señor, ¿en serio me vas a mandar con ese hombre? Cuando Cristo se le revela a Ananías, le pide cuentas, ¿no? Señor, ¿por qué? Si ese tipo mató, si ese tipo llevó a la cárcel a muchos cristianos, si ese tipo hizo cosas tan espantosas, ¿por qué me estás mandando a él? ¿Por qué lo estás y quieres llamarlo a él? Porque no es de nosotros, amados, es de Dios, el querer como el hacer. Porque Él es el que transforma vidas, porque Él es el que puede transformar a una persona tan terrible como Pablo, porque Él es el que puede transformarte a ti. Por eso no veas al hombre, porque yo no te puedo transformar. Por eso no veas al líder espiritual, porque tampoco lo puede hacer, porque su propia vida ha sido justificada, pero por Jesús. Entonces no podemos ver al líder ni al hombre por esa sencilla razón. Porque ¿quiénes éramos antes de Cristo? Nada. Hemos sido sacados como del estiércol, quiero que lo entiendan, de la basura, de ningún lugar. De ser nada a hacer algo por su gracia y por su misericordia. Que no se nos olvide eso, amados. No podemos seguir al hombre porque el hombre, y en el hombre no hay salvación. Y para terminar, vamos a leer este mismo texto que ya habíamos mencionado, Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha sido, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, y en el versículo 12 dice,
y solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro hombre tampoco. No hay otra religión. No hay nada en este mundo que te pueda salvar. No hay nada en este mundo que pueda ser tu piedra angular, esa guía para tu vida. Es Cristo Jesús. No hay nadie más que te vaya a garantizar una vida eterna como Cristo Jesús. No hay nadie más, amado, quiero que lo entiendas, que pueda suplir la necesidad de tu alma, ese vacío que puede haber en tu alma cuando no la has conocido, que Él mismo, que Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, mediante el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Pueden inventar religiones, pueden inventar nuevas teorías, pueden inventar nuevas cosas, pero si tu vida está en Jesús, no va a haber variación. Estoy en Él. Yo creí en aquel que me salvó. Yo creí en aquel que me redimió. Yo creí en aquel que cuando yo no era nada me llamó. Ese debe ser el fundamento del líder, del hermano que apenas está visitando, de aquel que apenas se convirtió. Ese debe ser el fundamento de todo lo que hemos creído en Jesús. Él, nadie más. Amén. Vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por este día. Señor Jesús, gracias Señor por mostrarnos quién eres, Señor. Gracias porque el camino está trazado y sabemos que fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias porque hemos entendido, Señor, que tú eres la roca de nuestra salvación, Señor, el que fundamenta nuestra vida. Hemos entendido que ningún hombre puede darnos esa satisfacción que solo en ti podemos obtener, Señor, esa gracia que solo en ti hay, Señor, ese regalo inmerecido que es la salvación, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús, por tus misericordias, Señor. No queremos seguir al hombre. Queremos decir en nuestra vida no a los hombres, Señor, sino a tu nombre, Jesús. Que eso sea una verdad que defina nuestra vida para poder de esa manera llegar hasta el final, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es clara como siempre, Señor. Gracias porque por encima de todas las cosas nos lleva a ti, Jesús, no a nadie más. Bendito sea tu nombre. Gracias por este día, Señor. Amén. Amados, y con esto hemos terminado. Espero que tengan una buena tarde, que nos vayamos meditando en todo esto que Dios nos ha hablado, que no es nada más que buscarlo a Él como el centro, que podamos siempre entender que Él es el que nos está llamando, no ningún hombre, que aquello que podemos predicar, aquel evangelio, que aquellos que estamos predicando, podemos darle, es el evangelio de Jesús y este crucificado. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de ningún ser humano, no un evangelio que viene de nuestro propio entendimiento. No, el evangelio de Jesús y este crucificado. Y ese evangelio es el que lo va a poder llenar todo en tu vida. Entonces vamos a irnos meditando en esto, que Dios nos hable en la semana y que no dejemos de buscar de Dios como el fundamento de nuestra fe. Amén. Nos vemos.